Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente número 1 de noticias, rumores y análisis sobre las estrellas que nos roban el corazón superíndice 3N cada noche. Hoy prepúrense porque tenemos una bomba que va a explotar en sus pantallas. Lo leyeron bien en el título, y es que los rumores que han estado circulando como la PU superíndice 3 Lbora por fin parecen confirmarse. Un BBU copyright en camino. Y no un BBU copyright cualquiera, sino aparentemente un BBU copyright producto del reencuentro, si es que alguna vez hubo separación superíndice 3N real, entre nuestros adorados Kanyaman y Demet Özdemir. Agárrense de sus asientos porque vamos a desmenuzar toda la información que tenemos hasta ahora. Pero antes de sumergirnos en este mar de pañales y baberos, recuerden que si les gusta estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco, si disfrutan de nuestros análisis profundos y nuestras teorías conspirativas, de las buenas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada suscripción nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora vamos al meollo del asunto. La verdad es que la relación entre Kan y Demet siempre ha sido un culebro superíndice 3N en su misma, ¿verdad? Desde que nos enamoraron en Erkencikus, pájaro soñador, la química entre ellos era palpable, incluso para los más despistados. Los fans obviamente enloquecimos y la teoría de que el amor traspasaba la pantalla se convirtió superíndice 3 en una obsesión colectiva. Hubo rumores, fotos robadas, silencios CU superíndice 3 implices, todo lo que alimenta la esperanza de los chippers más acérrimos. Luego, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas se enfriaron. O al menos, eso pareció superíndice 3 desde fuera. Kan se fue a Italia, Demet siguió con su carrera, cada uno tomó su camino, y el sueño de verlos juntos se fue desvaneciendo poco a poco. Muchos pensamos que era el final de una era, que la magia de Erkencikus quedaría solo en nuestros recuerdos. Pero, sorpresa. En las últimas semanas, los rumores de un reencuentro han resurgido con fuerza. Primero fueron avistamientos esporádicos en los mismos lugares, luego comentarios en redes sociales que parecían demasiado CU superíndice 3 implices para ser pura coincidencia. Y ahora, la bomba, fuentes cercanas a la pareja, o al menos eso dicen, afirman que Demet estaría embarazada. Su copyright, lo que están pensando, es un rumor más. Ya hemos pasado por esto antes. Y tienen razón, la prudencia es fundamental. Pero esta vez, hay algo diferente. La información proviene de varias fuentes, algunas de ellas bastante confiables en el medio del espectáculo turco. Incluso algunos medios italianos, donde Kan tiene una gran presencia, se han hecho eco de la noticia. Pero, ¿copyright pruebas tenemos realmente? Bueno, lo primero son los avistamientos. Se les ha visto juntos en varias ocasiones en Estambul, tratando de pasar desapercibidos, pero ya sabemos que la fama es implacable. También se ha notado que Demet ha estado luciendo ropa más holgada en sus últimas apariciones públicas, lo que ha despertado aún más las sospechas. No solamente ropa holgada, sino que también algunos fans con ojo de halcón han notado un cambio sutil en su figura, un redondeo en el rostro y una ligera hinchazón, signos que, aunque no definitivos, alimentan la especulación. Además, su equipo de estilistas ha estado especialmente cuidadoso en las últimas sesiones de fotos, eligiendo ángulos y poses que podrían disimular una incipiente pancita. Atención a los detalles, mi gente. Otro detalle que ha llamado la atención es el silencio de ambos. Ni Kan ni Demet han negado ni confirmado los rumores. En el pasado, cuando se les relacionaba, solían ser más rápidos a la hora de desmentir las noticias. Este silencio para muchos es una confirmación tácita. El que calla otorga, como dice el refrán. Y no es un silencio cualquiera, es un silencio calculado, un silencio que grita más fuerte que 1000 palabras. Sus representantes, normalmente tan activos en la defensa de la imagen de sus representados, han permanecido extrañamente callados. Un silencio que en este negocio suele ser una señal de que hay algo que ocultar, o mejor dicho, algo que no quieren confirmar aún. Además, hemos estado investigando a fondo las redes sociales de ambos, buscando pistas, mensajes subliminales, cualquier indicio que nos pueda dar una idea de lo que está sucediendo realmente. Y hemos encontrado algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Demet ha estado publicando fotos con emojis de flores y corazones, algo que no solía hacer con tanta frecuencia. Kan, por su parte, ha compartido mensajes sobre la importancia de la familia y el amor incondicional.
¿Será que están mandando señales? No solo eso, si profundizamos un poco más, notaremos que los textos que acompañan las imágenes de Demet han adquirido un tono más reflexivo, más introspectivo. Frases como abrazando el presente o encontrando la belleza en la simplicidad sugieren una etapa de cambio, de introspección y de preparación para algo nuevo. Y en el caso de Khan, sus mensajes sobre la familia no son casuales. Recordemos que él es un hombre muy apegado a sus raíces, a su familia, y que siempre ha expresado su deseo de formar la suya propia. ¿Será que ese deseo está a punto de hacerse realidad? Claro, todo esto podría ser una simple coincidencia. Podría ser que Demet simplemente esté experimentando con su estilo de vestir, que los avistamientos sean producto del azar y que los mensajes en redes sociales no tengan nada que ver con la situación. Pero, ¿no es más divertido creer en la magia del amor y en la posibilidad de que nuestros sueños se hagan realidad? Por supuesto que sí. Y aquí en nuestro canal, somos defensores a ultranza del amor, de la esperanza y de las teorías conspirativas que nos hacen soñar. Así que sí, queremos creer que hay un Bebo Copyright en camino. Y es que, seamos honestos, todos queremos ver a Khan y Demet juntos. Son una pareja icónica, una de esas que te hacen creer en el destino y en el poder del amor verdadero. Su química es innegable, su talento es inmenso y su historia, aunque llena de altibajos, nos ha mantenido enganchados desde el principio. Su relación es como una montaña rusa, llena de subidas y bajadas, de momentos de euforia y de momentos de decepción. Pero a pesar de todo, la llama de la esperanza nunca se ha extinguido. Y es que, ¿quién puede olvidar esos momentos mágicos en Nerkencicus? Esas miradas cómplices, esas sonrisas tímidas, esos abrazos que parecían durar una eternidad. Esos momentos que nos hicieron creer que el amor verdadero existía. Pero más allá del romance y del espectáculo, hay una cuestión mucho más importante en juego, la vida. Si Demet realmente está embarazada, estamos hablando de un nuevo ser humano, de una nueva vida que está creciendo en su interior. Y eso, independientemente de si Khan es el padre o no, es algo que merece todo nuestro respeto y apoyo. Es un momento sagrado, un milagro de la vida que merece ser celebrado y protegido. Y como fans debemos mostrarles nuestro apoyo incondicional, respetar su privacidad y enviarles nuestros mejores deseos. Si los rumores son ciertos, les deseamos a Khan y a Demet toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa. Sabemos que serán unos padres maravillosos y que le darán a su Bebo Copyright todo el amor y la atención que necesita. Y si los rumores no son ciertos, les deseamos que encuentren la felicidad en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y la armonía en sus vidas, y que sigan brillando con su talento y su carisma. Pero volviendo al tema central del vídeo, ¿qué significaría un Bebo Copyright para la carrera de Khan y Demet? Bueno, en primer lugar, significaría un cambio radical en sus vidas. La paternidad y la maternidad son experiencias transformadoras que te cambian la perspectiva y te hacen replantearte tus prioridades. De repente el centro de tu universo ya no eres tú, sino ese pequeño ser que depende completamente de ti. En el caso de Demet, probablemente significaría una pausa en su carrera para dedicarse al cuidado de su Bebo Copyright. Aunque sabemos que es una mujer trabajadora y ambiciosa, seguramente querrá pasar tiempo con su hijo o hija en sus primeros meses de vida. Es un momento único, un momento irrepetible que ninguna mujer quiere perderse. Y estamos seguros de que Demet será una madre entregada, cariñosa y presente. En el caso de Khan, la situación podría ser diferente. Al vivir en Italia, podría seguir trabajando en sus proyectos cinematográficos y televisivos, pero también tendría que hacer un esfuerzo para estar presente en la vida de su hijo o hija. La distancia siempre es un obstáculo, pero confiamos en que encontrará la forma de superarlo. Khan es un hombre comprometido, responsable y muy apegado a su familia. Estamos seguros de que hará todo lo posible por estar presente en la vida de su hijo o hija, por ser un padre presente y cariñoso. Desde el punto de vista profesional, un Bebo Copyright también podría ser una oportunidad para ambos. Podrían protagonizar campañas publicitarias de productos para Bebo Copyright S, escribir libros sobre la experiencia de la paternidad y la maternidad, o incluso crear una fundación para ayudar a familias necesitadas. Las posibilidades son infinitas. Imaginen a Khan y Demet protagonizando un anuncio de pañales, o escribiendo un libro sobre cómo conciliar la vida profesional con la crianza de los hijos. Sería un éxito asegurado.
Pero más allá de las oportunidades profesionales, lo más importante es el impacto personal que tendría un Bebo Copyright en sus vidas. Estamos seguros de que les brindaría una alegría inmensa, un amor incondicional y una nueva razón para seguir adelante. La paternidad y la maternidad son los regalos más grandes que la vida puede ofrecer. Es una experiencia que te cambia para siempre, que te hace crecer como persona y que te llena de amor y de felicidad. Ahora bien, no podemos olvidar que todo esto son solo rumores. Hasta que Khan y Demet no hagan una declaración oficial, no podemos dar nada por sentado. Pero como fans tenemos derecho a soñar, a especular y a imaginar cómo sería la vida de nuestros ídolos si los rumores fueran ciertos. Y como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y es que al final del día, eso es lo que nos une, la pasión por las telenovelas turcas y por las estrellas que las protagonizan. Nos encanta seguir sus vidas, celebrar sus éxitos y consolarlos en sus momentos difíciles. Nos sentimos parte de sus familias, aunque solo sea a través de la pantalla. Somos una gran comunidad de fans, unidos por el amor al drama turco, por el chismecito jugoso y por la esperanza de ver a nuestros ídolos felices y enamorados. Por eso queremos saber su opinión. ¿Creen que Demet está realmente embarazada? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo? ¿Qué esperan de sus carreras en el futuro? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Queremos saber lo que piensan. Queremos leer sus teorías. Queremos ser parte de esta conversación. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito y especulaciones. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo rumores y teorías, y que la verdad solo la conocen Khan y Demet. Pero eso no nos impide soñar y especular, ¿verdad? Pero como siempre seguiremos investigando, buscando pistas y manteniéndolos informados de todo lo que suceda. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde les traeremos más noticias, análisis y chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Siempre tenemos algo nuevo que contarles. Antes de despedirnos, queremos agradecerles por ver nuestro vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por estar ahí, por comentar, por compartir y por suscribirse. Son lo mejor. Y ahora el llamado a la acción que todos estábamos esperando. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayudan a crecer y a llegar a más personas. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. No se pierdan ni un segundo de nuestro contenido. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama turco. Y que viva el amor. Y que viva el chismecito jugoso. Hasta la próxima.